Arratsaldeon, muy buenas tardes, señoras y señores. Vaya lío que se están montando con lo del cierre perimetral, con lo del toque de queda, con el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, es decir, este domingo. O sea, nos quedan 4 días, hay 4 días. Y es que no se aclaran. Como decían mis compañeras Coro y Arantxa, efectivamente, la última información dice que la Fiscalía se opone al cierre perimetral y al toque de queda en Euskadi tras el estado de alarma. Según diferentes fuentes que el Gobierno andábamos esperando confirmara o desmintiera, no hay nada de eso, pero como decimos, el Gobierno vasco, al parecer, presuntamente, podría haber presentado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya saben, que hasta ahora ha tumbado al Gobierno vasco todas las medidas, sobre todo las que afectaban a hostelería, pues como les decimos, supuestamente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tendría en sus manos el borrador del documento con las restricciones que Urkullu quiere mantener a partir del próximo 9 de mayo. Y al parecer la Fiscalía Superior del País Vasco ha expresado ya su rechazo a la posibilidad de que Euskadi mantenga el cierre perimetral y el toque de queda nocturno tras la finalización del estado de alarma. Como les comentábamos ayer, nos situamos hace 24 horas, el Gobierno de Madrid, a través del Consejo de Ministros, aprobaba un decreto que permitía que todas estas decisiones, si el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades lo tumbaba, pudieran acudir al Tribunal Supremo y en un plazo máximo de 5 días decidiera. Parece ser que esta medida no va a servir para nada, porque efectivamente si el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco echa abajo estas medidas que va a plantear el Gobierno vasco, es muy raro que el Tribunal Superior vaya en contra, como jueces que son, de los otros jueces, aunque uno sea de ámbito territorial más amplio. Con lo cual, pues desde aquí dicen que es una medida que ha sido como una especie de lavado de cara de decir el Gobierno de España, pues bueno, venga, soltamos esto que así parece que hacemos algo por las comunidades y que la pelota está en su tejado. O sea, me quito de todo el lío. Así está la situación, con lo cual Euskadi tiene ya un borrador elaborado que ratificamos que será el viernes cuando nos lo den a conocer, si antes no empiezan a filtrarse capítulos y artículos del mismo, que tampoco lo descartamos, que lo podamos conocer incluso mañana mismo. Bien, esto de ultimísima hora, como de ultimísima hora es la comparecencia que está teniendo lugar ahora mismo en sede parlamentaria de la consejera Gotzone Sagardui, que habla de un tema que está siendo actualidad. Urkullu y Revilla, presidente de Euskadi, o sea, el lehendakari de Euskadi y presidente de Cantabria. Todos ellos trabajando en qué van a hacer el próximo domingo. Cantabria, lo anunció Revilla, dijo que habría fronteras, que iba a permitir la movilidad. Y fue el momento, cuando anunciaba eso, en el que dijo que Urkullu, no es que lo hubiera dicho, y ahora le vamos a escuchar, le había mandado un comunicado en el que le decía que él no iba a abrir fronteras. Pero de luego el País Vasco va a impedir la salida de las personas de su territorio. Es más, hoy me ha mandado él un comunicado diciéndome que ellos van a seguir con la situación de cierre perimetral de Euskadi, y también me advierte del peligro que pudiera tener el que los territorios se abriesen, dada la relación de personas que diariamente hay entre Euskadi y Cantabria. Eso es ya diariamente por obligaciones de trabajo, pero me dice que en el caso de que ellos abran, que también el problema le tendrá a Cantabria, dado que ellos están en una situación de la pandemia muy, muy preocupante. Pero desde luego el día 9
no sé qué comunidades van a cerrar o cuáles van a abrir. Yo, por las noticias que tengo, Asturias sí va a abrir y creo que Castilla y León también. Madrid está abierta, pero desde luego el País Vasco, que claro, para Cantabria es muy importante de cara al relanzamiento de la actividad relacionada con la hostelería, con el turismo, por la afluencia que hay, no están en condiciones de abrir perimetralmente Euskadi, y solamente eso lo podría cambiar el Tribunal Superior de Justicia, donde supongo que acudirán en demanda ciudadanos y sectores, y no sé si es suficiente base la capacidad que tienen de decreto en Euskadi sin estado de alarma nacional como para sustentar ese cierre. Bueno, esto era lo que ayer a la tarde decía Revilla, y efectivamente, o sea, diferentes sectores están ya preparando el recurso para presentar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco si este cierre perimetral sigue adelante. Esta misma mañana el lehendakari Iñigo Urkullu negaba que hablara, él ha dicho, Revilla, no, me mandó un comunicado. Bueno, lo que ha dicho el lehendakari Iñigo Urkullu es que él no habló con Revilla. Le he manifestado mi sorpresa al presidente de Cantabria, porque por no hablar, es que no he hablado con el presidente de la Comunidad de Cantabria. No entiendo estas declaraciones. Bueno, al fin y a la postre, lo que uno analiza es, primero, que no hay prórroga del estado de alarma, segundo, que ni siquiera hay prórroga del estado de alarma para una comunidad autónoma, tercero, que se nos invita a un procedimiento en el Tribunal Supremo, pero después de un recorrido judicial en cada comunidad autónoma. La pregunta que surge de todo esto es, ¿dónde está la cogobernanza? ¿Dónde está la gobernanza colaborativa? Y más allá de eso, bueno, pues también la reflexión sobre, bueno, parece que no es Euskadi solamente quien está en una situación de preocupación, parece que no es solamente Euskadi quien haya solicitado la prórroga del estado de alarma. Otras comunidades autónomas han planteado medidas que están fundamentadas en lo que es el estado de alarma para mantener dichas medidas. Bueno, esto me lleva a una reflexión profunda en estos próximos días, que tiene que ver también con lo que en su momento, pasado mañana, planteé como borrador de decreto al Consejo Asesor del ABI. Bueno, esto es lo que decía el lehendakari Iñigo Urkullu, luego volvemos con él en esa intervención, pero como les decía, la consejera de Salud, Gochone Sagardui, intervenía, comparecía en sede parlamentaria, en la comisión correspondiente, para responder a las preguntas de los portavoces de la oposición. Lógicamente, una de las preguntas era en torno a estas declaraciones de Revilla, que cómo es posible que se entere antes el presidente de otra comunidad que los partidos políticos que conforman el Parlamento Vasco. Esta es la respuesta de la consejera Gochone Sagardui, que efectivamente explicaba que se han puesto, que Revilla como que se ha echado ya para atrás. Lo que dicen del presidente de la Comunidad de Cantabria, porque él mismo ha rectificado sus propias manifestaciones diciendo que no ha sido el lehendakari que le ha llamado, ni lo que he dicho, que debió de decir. Lo dice, sí, pero yo le digo que han dicho que se enteran por la prensa. Pues sí, la prensa es un medio de comunicación, ya se lo he dicho en alguna ocasión anterior también, si lo que quiere es que ese siga siendo su medio de comunicación fidedigna, no le puedo decir otra cosa, que se mantenga al día, porque por ese mismo medio ha hecho un comunicado diciendo que no es cierto lo que se ha manifestado. Luego el lehendakari no le llamó, el lehendakari no le dijo. Solo eso. Bueno, pues este apartado, digamos que más o menos queda claro. Bueno, en lo que de nuevo Urkullu viene reiterando la necesidad de poner en marcha medidas para evitar los contagios ante la situación que estamos atravesando aquí en Euskadi. Tiene que estar en marcha. El decreto de estado de alarma vence a las 0 horas del día 9, que es el domingo, por lo tanto, lo que sustituya como medidas tienen que estar en vigor para las 0 horas del día 9, que es el domingo. Bueno,
principio veremos a ver cuáles son las medidas que planteamos y cuáles son las decisiones que los diversos tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas decidan. Yo no voy a aventurar nada. En ese sentido, bueno, ayer conocíamos también el planteamiento de Fiscalía de la Comunidad de Baleares, en sentido contrario a lo que pudiera ser el toque de queda. Bueno, yo creo que en principio el problema está en el equilibrio que nosotros venimos manteniendo desde el inicio en lo que es la contención, el atajo, el cortar de raíz en lo posible la transmisión del virus a modo de contagio y mantener el equilibrio también con lo que es la actividad económica, la actividad industrial, también la actividad educativa, la actividad social, en todo caso, en la medida de las posibilidades para evitar también el riesgo de contagio. Bueno, si se ha demostrado hasta la fecha que las medidas más efectivas para atajar la vía de contagio son las que se contemplan bajo el amparo de un estado de alarma, en ese sentido, levantar el estado de alarma sin medidas que tengan garantías jurídicas suficientes, pues nos puede provocar un riesgo de mayor contagio mientras no haya un proceso de vacunación que tenga también un planteamiento, un objetivo de inmunidad de rebaño suficiente. Y este es el análisis en el que estamos. Todavía estamos en una situación en la que el viernes pasado la Comisión Interterritorial de Salud Pública posponía por 4 semanas la decisión sobre la aplicación en segunda dosis de la vacuna AstraZeneca y a qué edades, a qué colectivos. Es un poco desconcertante toda esta situación. ¿También en la economía? Sí, por supuesto, porque todo lo que pueda ser una mayor afección en contagios y en contactos tiene su impacto también en lo que es la actividad ordinaria en la vida social, en todos los órdenes, también en la económica. El planteamiento es intentar llegar a descender hasta un nivel de 200 casos, en principio, que era de donde partíamos en esta ola que hemos tenido ascendente hasta estos días pasados, y el objetivo final es llegar a descender hasta los 60 casos, 50-60 casos. Este es el objetivo final. Hoy estamos en una situación ya continuada de días consecutivos con un índice de reproducción por debajo del 1, estamos con una tasa de positividad también que está descendiendo, pero ese tiene que ser un trabajo permanente, es un esfuerzo continuado para, insisto, la primera meta es llegar a descender por debajo de 200, que es de donde partíamos en esta ola, y segundo, el objetivo final tiene que ser descender a 60 casos. Lo vamos haciendo con lentitud, de manera modulada, pero ese es el objetivo que nos va a llevar a gestionar esta situación durante un tiempo todavía. Ese es el objetivo, ya lo han escuchado, bajar de esos 60 casos por 100.000 habitantes. La verdad es que estamos muy por encima y todavía habrá que esperar qué es lo que el Lehendakari planteaba. Esperar unos cuantos meses, casi hasta el mes de agosto, para llegar a esa tasa de contagio aquí en Euskadi y, por lo tanto, para poner en marcha medidas restrictivas que eviten el contagio. Hablaba de la Comisión de Salud, en la que, bueno, en definitiva, lo único que se ha decidido es en retrasar la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos menores de 60 años que han recibido la primera esta misma tarde. En breve se supone que comenzará la Comisión Interterritorial de Salud con la ministra de Sanidad y con los consejeros de salud de las diferentes comunidades autónomas. No es objetivo de esta comisión hablar del final del estado de alarma, sí de otras cuestiones como la administración de vacunas o el número de dosis que vayan a llegar, así como lo que estamos pendientes para la próxima semana, que es que empiecen a administrarse las vacunas a los sectores de edad entre los 50 y los 59 años. De todo eso también les dimos cuenta ayer. Volviendo al tema de qué van a hacer las comunidades autónomas a las 00 horas de este domingo 9 de mayo, pues comentarles que, por ejemplo, Madrid, Asturias, Castilla, León y además de Cantabria, que ya lo han escuchado, abrirán fronteras.
Otra cosa es el resto de las medidas. Y por ejemplo, en esa misma intervención, Revilla descartaba prorrogar también el toque de queda, pero sí va a prorrogar al menos por 14 días más la prohibición de consumir en el interior de establecimientos hosteleros. Es decir, Cantabria abrirá fronteras, quitará el toque de queda, pero mantendrá que los bares solamente se pueda consumir en los exteriores, al menos durante los próximos 14 días. Más comunidades. Cataluña también abrirá fronteras y no va a prolongar el toque de queda, y al parecer tampoco Navarra. ¿Esto qué significa? Pues que perimetralmente nos vamos a quedar más solitos que la una. Todo esto, si en el momento que el decreto se apruebe, no hay ningún sector que lo lleve al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es lo que todo apunta que va a pasar. Hablamos de nuevo de la consejera de Gochone Sagardui, como les decimos, todos los miércoles. La semana pasada no lo hizo así, pero había otras prioridades. Pero sí, ha estado esta misma tarde respondiendo a las preguntas de los grupos de la oposición. Bueno, primero ha explicado cuál es la situación de la pandemia, utilizando básicamente los mismos argumentos que usó ayer tras el Consejo de Ministros. Ritmo de vacunación que depende de las dosis de vacunas que vayan llegando. AstraZeneca, menores de 60 años que tienen la primera dosis, se pospone durante 4 semanas la segunda dosis, y que estamos en una tendencia lenta a la baja, pero manteniendo un sistema tensionado. Bueno, pues por no repetirnos, esto era lo mismo que ya informó ayer. La novedad es en el anuncio que ha hecho la consejera, y es la puesta en marcha del test de saliva para detectar nuevos casos de contagios. Por tanto, un nuevo test que va a empezar a aplicarse. Se hará en colegios y en centros sociosanitarios. No va a sustituir a ninguno de los otros test, sino que va a complementarlos. Y la fiabilidad, ha dicho, está asegurada. Y quiero anunciarles que a partir de ahora tendremos otro recurso más para la lucha contra el virus. Osakidetza, a través de su red de diagnóstico biológico, ha validado una nueva técnica de prueba diagnóstica a través de la saliva. Se trata del test PCR que conocemos. La diferencia es que en lugar de obtener la muestra a través de la nariz, esto es una toma nasofaríngea, hemos comprobado que la toma de muestra a través de saliva es efectiva. Dicho de otra manera, contamos con una herramienta más para saber si una persona ha contraído el virus a través de la saliva. La fiabilidad de este test está aprobada a nivel internacional. La red de diagnóstico biológico de Osakidetza ha realizado un riguroso estudio en diferentes centros y laboratorios en el que se han estudiado 815 muestras. Según este estudio, se ha observado que este tipo de test permite la detección del virus en personas de diferentes colectivos en el 90% de los casos analizados, porcentaje que aumenta significativamente cuando la concentración del virus en la muestra es alta. Es una prueba menos invasiva, mucho más cómoda. Una de las grandes ventajas de las pruebas PCR en saliva es que evitan las molestias que generan las pruebas nasofaríngeas. En este sentido, la recomendación del personal técnico experto del Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes es utilizar este tipo de pruebas en 2 ámbitos. En pacientes con síntomas a los que no se les pueda extraer una muestra del tracto respiratorio, estas situaciones se pueden dar en menores u otras personas que tengan dificultades para la toma de muestras. Y en segundo lugar, la prueba de saliva la utilizaremos en cribados concretos, ya sea en centros escolares y entre residentes de centros sanitarios y sociosanitarios, o en personas que por su profesión tengan riesgo de infección, y sobre todo en situaciones en las que se deban realizar cribados repetidos o seriados para control de brotes. Es un test que facilitará la obtención de muestras. Osakidetza lo ha validado, su fiabilidad es alta y contamos con las indicaciones para utilizarlo. Esta es una muestra más de la capacidad de Osakidetza para adaptarse a las circunstancias en plena pandemia. Este sencillo test nos ayudará a dar un paso más en la detección y rastreo del virus.
En cualquier caso, quisiera aclarar que es una técnica que se suma a las que ya hay y que no sustituye la toma de muestra por la nariz. Serán compatibles. Test gehien egiten duen erkidegoa izaten jarraitzen dugu, eta kutsatutako eta hildako pertsonen kopurua murriztea lortu dugu. Hori da azken helburua. Kutsatze gutxiago, ospitaleratze gutxiago eta heriotza gutxiago. Un resumen de la intervención de la consejera de Salud respondiendo a las preguntas de los grupos de la oposición. Preguntas que básicamente estaban en el ritmo de vacunación, en lo que había dicho Revilla sobre el decreto de alarma, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta misma semana, aquí como dato en plan pildorita, podría aprobarse la vacunación con Pfizer a menores de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, con el objetivo de acelerar el ritmo de vacunación. Esto lo tendrá que admitir primero la Agencia Europea del Medicamento, ¿verdad? Bueno, pues es otra de las cuestiones nuevas que van surgiendo en torno al coronavirus, así como la nueva cepa, una nueva cepa que ha llegado ya al Estado. No, aquí todavía no, pero bueno, como no hay fronteras, esto no quiere decir nada. De momento ha llegado a Mallorca y 2 personas están contagiadas con una cepa procedente de Costa de Marfil, o sea, una nueva variedad, como muchas otras que irán surgiendo. Volvemos a ese entorno, el del Parlamento Vasco, el de la Comisión de Salud, porque si la consejera participaba, intervenía esta tarde, esta mañana le ha tocado al presidente del Comité Técnico del LABI, que es Jonan Fernández. Ya saben que el LABI se divide en 2 apartados, el técnico, que es el de los expertos, el que estudia los casos, el que toma o apunta posibles soluciones, y luego está el comité asesor del LABI, que es el que preside el lehendakari Iñigo Urkullu y es el que está formado por los políticos. Y es el que sí toma las decisiones y es el que probablemente comparecerá antes de que conozcamos el decreto. Bueno, pues Jonan Fernández, el presidente del Comité Técnico del LABI, ha hablado precisamente, y a preguntas de los partidos del arco parlamentario, de quiénes son los famosos integrantes, los expertos, los técnicos que forman parte de este LABI. Bueno, pues ahí los ha enumerado y ha destacado un poco su currículum en el tema sanitario. Esta composición de la Comisión Técnica permite garantizar en este grupo una mirada multidisciplinar. Esto se produce por la aportación especializada de cada uno de sus integrantes y también por su conexión o participación en ámbitos u órganos con relación directa en la respuesta a la pandemia. Esta es una de las cuestiones que usted formula en su interpelación y a la que de este modo doy respuesta, con lo que digo a continuación. 3 miembros de la Comisión Técnica pertenecen a la estructura de salud pública del Gobierno vasco, Itziar Larragoitia, Koldo Cambra y Joseba Vidaurraza. 3 miembros de la Comisión Técnica pertenecen al Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes de Euskadi, Enrique Peiró, que es su presidente, Gustavo Cilla y Ana Collazos. Un miembro de la Comisión Técnica pertenece al Consejo Asesor de Vacunaciones en Euskadi, Gustavo Cilla. Un miembro de la Comisión Técnica forma parte de la Organización Mundial de la Salud, Itziar Larragoitia, como evaluadora senior de la Oficina del Director General de la Organización Mundial de la Salud. Un miembro de la Comisión Técnica dirige el Instituto de Investigación en Servicios de Salud Cronidgune, Esteban de Manuel. Un miembro de la Comisión Técnica es director de Innovación Organizativa y de Gestión de Bioef, Iñaki Gutiérrez. Un miembro de la Comisión Técnica es directora general de Osakidetza, Rosa Pérez. Contamos además con la perspectiva jurídica y de la Ertzaintza a través de los viceconsejeros de Régimen Jurídico y Seguridad. Esta conformación de la comisión permite que la información y el conocimiento fluyan en red, no solo entre quienes se sientan en esa mesa, sino también hacia y desde los ámbitos y órganos en que cada uno de sus miembros intervienen. Segunda parte, método de trabajo. Paso a explicar ahora la metodología de la Comisión Técnica. En cada reunión se distribuye entre sus integrantes la documentación disponible. Lo habitual es disponer del boletín de datos diario o semanal
del resumen de datos sobre incidencia de nuevas variantes del virus, así como también el informe semanal de predicción de la evolución de la COVID-19 en Euskadi que elabora BECAN, el Centro Vasco de Aplicaciones Matemáticas. Y además contamos con informes semanales que elabora la Secretaría General de Acción Exterior sobre el seguimiento de la COVID-19 en la Unión Europea y, concretamente, además, en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Taiwán. Además, es habitual también contar con documentación complementaria en cada reunión. Durante esta última fase ascendente, por ejemplo, hemos contado cada varios días con gráficas comparativas de la evolución de los diferentes indicadores en las 3 últimas subidas, en la de noviembre, en la de enero y en la actual. Es asimismo habitual que entre reuniones los y las integrantes de la Comisión Técnica del LABI compartan por correo electrónico documentación. Me refiero a informes de la Organización Mundial de la Salud, del ECDC, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, o a cualquier hallazgo de estudios o investigaciones internacionales relacionados con la COVID. Por otra parte, los miembros de la Comisión pueden aportar por iniciativa propia o petición de la propia Comisión informes o notas sobre cuestiones específicas. Mi papel en la Comisión está centrado en la gestión, dinamización y coordinación de su funcionamiento y en el traslado de sus valoraciones y dictámenes al Lehendakari y al Consejo Asesor del LABI. El desarrollo de las reuniones sigue un mismo patrón habitualmente. Primera parte de la reunión, compartir la información disponible sobre datos de evolución de la pandemia en Euskadi, impacto asistencial, incidencia de nuevas variantes y escenarios de evolución posible en los próximos días y semanas. Y segunda parte, análisis de propuestas. Habitualmente trabajamos con hipótesis de trabajo sobre evolución y sobre alternativas frente a cada uno de esos hipótesis. Y en base a estas se sopesan diferentes medidas que cabría adoptar en cada caso. Bueno, ya le conocían, ¿verdad? Jonan Fernández es el presidente del Comité Técnico del LABI. Después de citar los nombres de los integrantes de este Comité Técnico del LABI, los partidos de la oposición han destacado que tenían mucho perfil político y poco técnico. Así que el presidente ha tenido que defenderse o defender de esas acusaciones a los integrantes, señalando las características curriculares que defienden. En cuanto a la cuestión del perfil político de la comisión, bueno, yo me atrevo a decir que es una opinión o tal vez un prejuicio. El perfil de los componentes de la comisión es técnico, completamente técnico, y está orientado a tratar de buscar con el mejor fundamento científico las decisiones que se deban tomar. Y yo lo que puedo asegurar es que las personas que se sientan en la comisión técnica o en el Consejo Asesor del LABI son sencillamente seres humanos que quieren, en un momento de crisis sin precedentes en las últimas 7 u 8 décadas, aportar lo mejor de sí para encontrar las mejores soluciones. No son personas movidas por intereses ocultos que les dictan lo que tienen que hacer o decir como si fueran autómatas. Son seres humanos expertos que buscan lo mejor, dar lo mejor de su saber científico para el bien de la sociedad. En cuanto a la participación en el decreto, pregunta expresa que hacía la señora Martínez, y esto es importante para que se entienda la función de la comisión técnica. Luego insistiré en ello porque algunas de las preguntas denotan una cierta confusión sobre lo que es la comisión técnica y cuál es su función. Decía que la mayor parte de los dictámenes de la comisión técnica han estado orientados a aconsejar al Consejo Asesor del LABI el contenido, el momento y el contenido de los decretos. Su papel no es decirle al Departamento de Salud lo que tiene que hacer o cómo tiene que organizar la vacunación, porque para eso el Departamento de Salud tiene una estructura compuesta por todos los órganos y áreas de una estructura importante y potente como es Osakidetza y como es el propio departamento. Así que la comisión técnica tiene una función de asesoramiento al Consejo Asesor, no únicamente, pero principalmente orientada a la emisión de decretos que lo que hacen es regular las actividades sociales, los hábitos sociales, las limitaciones que hay que establecer
desde el punto de vista social. Pues en esta misma comisión estaba previsto también que comparecieran los que fueran los directores del Hospital de Basurto y del Hospital de Santa Marina en Bilbao, aquellos que tuvieron que dejar su cargo por haberse vacunado en el periodo, digamos, que no les correspondía. Hablamos de Eduardo May, de José Luis Sabas, sin embargo no han comparecido. La verdad es que no sé si poco más ya podrían explicar de lo que se ha hablado del mismo, intervenciones, y así lo manifestaban los portavoces y la responsable del departamento, que han explicado todo lo ocurrido en ese proceso de vacunación y cómo finalizó toda la polémica con la destitución o cesión o el abandono de sus cargos por parte de estos directores. Esto que es lo que respecta a la actualidad más política y sanitaria. Ahora vamos con los datos de los contagios, últimas 24 horas en Euskadi y PCRs realizados, que ascienden a 10.929 en las últimas 24 horas. Ahí tenemos los contagios que se han detectado tras la realización de estos test, que son 670, 61 en Álava, 366 en Vizcaya y 236 en Guipúzcoa. Vemos el reparto por territorios en los municipios en los que la gran mayoría están en números rojos. Solamente citar, ahí los ven, que Baracaldo, que Portugalete, otras localidades también como Derio, Bermeo y Arrigorriaga han abandonado la zona roja, aunque al estar en vigor la activación de las medidas, cuando ellos estaban en rojo, tienen estos cierres perimetrales y esta otras medidas restrictivas, como por ejemplo no estar en el interior de los bares, hasta la siguiente actualización, que no tendrá lugar hasta el próximo lunes. Rápido repaso de las localidades y del número de contagios. Basauri y Ermua en las últimas 24 horas se han detectado 6 nuevos casos. En Galdacao 8, 1 en Lekeitio, 9 en Munguía, 4 en Ondarroa y 3 en Sopela. Nos vamos a la columna de la izquierda, Bilbao, que suma 140 más, como ven, continúa en el nivel rojo. En Baracaldo son 37, Sestao suma 8 y Portugalete 10, 13 más en Santurchi, 8 en Trapagarán, 1 en Ortuella, 3 en Abanto, 10 más en Musquis, es un dato preocupante, 1 más en Ciérvena, 7 en Erandio, 11 en Leioa y 15 en Guecho. Han podido ver bien, ¿no?, la localidad que les interesa, el número de contagios en las últimas 24 horas y en la situación en la que están esos municipios, en ese rojo de contagios, de riesgo de contagio. Situación en los centros educativos. No hay ningún colegio que haya suspendido la actividad presencial como tal, pero sí hay 97 aulas clausuradas y lo son en 63 centros educativos. ¿Y esto a qué corresponde? Pues al 0,55% del total de las aulas, que es un dato pues que no está mal. Lógicamente tiene que haber contagios porque los hay en el resto de la sociedad. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos ha gustado. Para ello nos remontamos al año 1782. En aquel año, en aquella época, comenzó una saga de farmacéuticos, La Colina, y en el año 2014, ya casi ayer, los descendientes de esta saga farmacéuticos han donado al Museo de las Encartaciones del inmueble y de los botes en los que, pues eso, en aquella época se guardaban las boticas. Es el interior de la farmacia familiar de La Colina, en Sopuerta. ¿No te parece que la farmacia está muy vinculada con las encartaciones?
porque si Manuel de Arnaiz se instaló en Bordesola, los Colina que vinieron de la Nestosa. Cuéntanos un poco la historia. El mueble que tenemos detrás pertenece a la familia Colina, que es una familia de farmacéuticos. Este mueble en concreto es de principios del siglo XX. La abre mi tío Justo de la Colina en el barrio del Zangarro de la Baluga de Sopuerta. La farmacia de la Colina conserva una colección de botamen de cerámico de letra modernista. Este es uno de los ejemplos de la letra modernista que representa el producto, el principio activo que tenía cada bote. La mayoría de los botes todavía conservan el producto. Nos gustaría saber si podemos ir a ver el interior de esta farmacia de Sopuerta, así que desde aquí les hacemos el llamamiento, estamos muy interesados en poder visitarla. De hecho, cuando viaja a muchos países, y esto aquí hablo de turismo de antaño, hay algunas farmacias que son focos turísticos y que merece la pena ver porque básicamente están como aquella época. Hablamos de economía, hoy se han dado los datos del paro del mes de abril. Los datos son buenos. En Euskadi ha descendido el paro en 3.000 personas, que son las que han encontrado trabajo en el último mes. El total de desempleados se cifra ahora, por tanto, en 126.982, que son las personas que están inscritas en Lanbide. Euskadi baja por primera vez de los 130.000 parados, una cifra de la que no bajaba desde febrero del pasado año. En abril de 2021 se ha consolidado la resistencia y la confianza que el tejido productivo vasco está demostrando en esta dura crisis que todavía padecemos. El paro registrado, la fotografía que ofrece el registro de Lanbide a cierre de mes, nos indica que hoy hay en Euskadi 126.982 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Para este departamento sigue siendo, más que una cifra preocupante, una realidad durísima para miles de personas. Pero para este departamento también es un dato esperanzador, porque es la cifra más baja desde que empezó la pandemia. En febrero de 2020, eran 117.239 personas. En abril de 2020 fueron 138.643. En agosto, donde se alcanzó el pico, fueron 146.450 personas. Y desde entonces, el paro ha descendido con las salvedades de enero y marzo. Y es además una cifra similar a la que teníamos hace 2 años en plena salida de la anterior crisis. Pero junto a ello, porque el mejor comportamiento del empleo se da en un sector tan crucial para Euskadi como el industrial, desciende el paro en un 3% en un mes y en casi un 13% en un año. Y eso cuando se han producido EREs de intenso impacto, como los de los sectores de tubos o el aeronáutico. A lo que se añade el descenso en los sectores de comercio, 411 parados menos, y en el sector de comidas y bebidas, 378 parados menos. A esto sumamos otros 2 factores de contexto que se han producido el pasado mes de abril y que aportamos para el análisis. Este pasado mes de abril ha incluido la Semana Santa, un tiempo de ocio que suele ser un revulsivo para las actividades económicas vinculadas a la hostelería. Sin embargo, esta actividad económica ha estado restringida al máximo, por lo que a diferencia de épocas similares en otros años, no ha podido acompañar el empleo. Y ha sido también un mes cargado de incertidumbres, tanto en lo relativo a las vacunas, a la disposición de las vacunas, a las propias campañas de vacunación, como a los debates sobre la continuidad del estado de alarma. Las incertidumbres son las peores aliadas de la actividad económica y, sin embargo, el paro ha descendido. Con esta lectura global nos quedamos con los datos más relevantes, que son los que mueven las actuaciones de nuestro departamento. Hoy están en paro 9.743 personas más que en el inicio de la pandemia. Un dato muy alto, un dato preocupante, pero en cualquier caso inferior a cualquiera de las proyecciones que se hayan realizado y que se realizaron en el momento del inicio de la crisis. Sigue aumentando el paro de larga duración, en 565 personas, aunque desciende 1.637 entre mujeres y entre los menores de 45 años, que es donde se ha producido el mayor descenso en el último año. La contratación, que creció de forma llamativa el mes pasado, se ha normalizado, aunque el de indefinidos, que creció más en marzo gracias a la labor
inspectora sobre los contratos en fraude, ha seguido siendo mayor del esperado. Se mantienen las tasas de temporalidad que se arrastraban desde antes de la crisis. Y un último dato. El número de perceptores de renta de garantía de ingresos ha descendido en el mes de abril en 885 personas. En cualquier caso, sobre este último dato no queremos sacar ninguna conclusión a la espera de analizar cuál puede ser la evolución en los próximos meses. En cualquier caso, lo que no ha dicho el viceconsejero de Empleo, que es Alfonso Gurpegui, al que le estábamos viendo y escuchando, es el número de personas que en Euskadi están en ERTE. Sí que ha dicho que ha aumentado el paro de larga duración y que ha descendido el de perceptores de la RGI, y que el dato más positivo, que es la cifra más baja de paro desde que comenzó la pandemia, ya un poquito más de hace un año. Como conclusión, se está trabajando en la recuperación. En conclusión, el Departamento hace una valoración realista, la misma que hemos hecho en meses anteriores. Tenemos razones fundadas para la esperanza. La capacidad de resistencia de nuestro tejido productivo y el acompañamiento de las administraciones han permitido reducir el paro a la tasa más baja desde el inicio de la pandemia. Tenemos bases para una recuperación sólida y con la asignatura pendiente del empleo de calidad. Y en ello estamos volcados, con la estrategia de empleo preparando ya el escenario en el que una vacunación masiva nos permita recuperar el pulso pleno de la actividad. Esto es lo que se refiere a Euskadi, pero también tenemos los datos de paro registrados en el mes de abril a nivel de todo el Estado. Y también ha descendido el desempleo, 39.012 personas en el mes de abril. Y se acumulan 2 meses consecutivas de caída del paro. Buenos datos. Pero todavía hay casi 4 millones de parados, sin contar, aquí sí que sabemos el dato, todas las personas que están en ERTE y que no están contabilizadas como desempleados, y que son 638.280. Lo explica el secretario de Estado de Empleo, que es Joaquín Pérez. Los datos del mes de abril son datos muy positivos, son positivos tanto en términos de paro registrado como de contratación laboral. El paro registrado se ha reducido en algo más de 39.000 personas, 39.012 para ser exactos, pero además yo me gustaría aprovechar la rueda de prensa y antes de entrar en el detalle ya de los datos de paro registrado, ponerlo en relación con los datos EPA que hemos conocido hace apenas unos días y que constituyen, como bien saben ustedes, periodistas especializados en esta materia, constituyen un retrato más preciso de lo que ocurre en el mercado de trabajo y es la fuente utilizada por las comparativas internacionales para dar cuenta de qué ha sucedido con nuestros datos de empleo. Como saben, la EPA del primer trimestre señala que hay en España 3.653.900 parados, personas en desempleo, y que la tasa de paro se sitúa en el 15,98%. Un 15,98% de tasa de paro y los 3,6 millones de personas en desempleo siguen siendo unas cifras que no son aceptables y que de alguna manera determinan la labor del Gobierno en los meses y semanas inmediatas y, de hecho, conforman buena parte de las reformas que hemos comprometido en Europa a través de la confección de los componentes y del conjunto del Plan de Recuperación y Resiliencia que se ponen, sin duda, al servicio de luchar contra estas cifras que, aún muy alejadas de la crisis financiera, no son aceptables ni en términos sociales, políticos ni económicos. Vuelvo a los datos de paro registrado, insisto en la valoración positiva que hago de los mismos. Estos datos dan continuidad a un proceso de reducción del paro que con toda probabilidad, o al menos tenemos la esperanza, continúe durante los próximos meses, siempre que sea acompañado de una evolución asimismo positiva de la crisis sanitaria. Insisto, el paro en abril se ha reducido en algo más de 39.000 personas, en 39.012 para ser exactos, un dato muy positivo porque se acumula al dato del mes anterior y hace que entre estos 2 meses hayamos logrado bajar el paro registrado en casi 100.000 personas,
todavía conviviendo con la crisis sanitaria. Gracias a esta significativa reducción, el número total de personas paradas se sitúa en 3.910.628. Esta cifra es superior en más de 256.000 personas a la del paro EPA. Esta cifra, más de 3 millones de parados en todo el Estado, tiene sus consecuencias. Son consecuencias en diferentes sectores económicos que estamos comprobando que se están viendo enormemente afectados por todos estos datos económicos, también como consecuencia, lógicamente, de la pandemia. Y uno de estos sectores es el de los automóviles. Hablamos con Juan Luis Fernández, responsable de Asuntos Públicos de Faconauto, para conocer los datos de matriculación en abril de este año 2021. Arratsaldeon, Juan Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabamos de ver los datos de paro, poco a poco, bueno, todavía siguen siendo malos. ¿Los datos de matriculación también siguen siendo malos? Sí, la verdad es que prevemos que quedan meses difíciles y estamos en un escenario en que todavía vemos lejos esa ansiada recuperación. En lo que va de acumulado de este primer cuatrimestre de 2021, observamos unas bajadas de más del 40% respecto al año 2019, ¿no? Que es al final el año de referencia que se puede considerar normal, porque es cierto que el año pasado por estas épocas estábamos todos confinados y por lo tanto no es comparable. Este estancamiento lo vemos especialmente preocupante en el segmento de los particulares y de los turismos, que al final es el indicador de cómo está la confianza, ¿no?, en el consumo. Cuando marcas esta diferenciación de turismos, ¿qué te refieres? ¿Hay algún otro sector que vaya un poquito mejor? En este mes de abril vemos que en el segmento de los vehículos industriales es el único que experimenta un leve crecimiento respecto al año anterior, al año 2019. O sea, 2019, que es el que se utiliza como referencia. Por situarnos un poco aquí en Euskadi, los datos de matriculación, por lo tanto, de venta de vehículos, ¿ha ido mejor o peor? Ha ido peor, ha ido más de 5 puntos inferiores al conjunto de España. Puede deberse a múltiples factores, ¿no? También el impacto, pues, de quizá a lo mejor determinadas medidas de restricción de movimientos. Bueno, siempre decimos que en estos meses estamos en un contexto casi de tormenta perfecta, ¿no? Porque unidos a los factores que son más estructurales, como pueda ser, pues, el ritmo lento en la campaña de vacunación, ¿no? O el que todavía no veamos muy bien la luz al final del túnel, aunque parece que a finales, ¿no?, en el segundo semestre la situación mejorará. Pero luego también hay una cuestión, y es la falta de certidumbre respecto, pues, a las distintas tecnologías de automóviles, los planes de incentivos. Bueno, hay muchos factores que al final hacen que el sector esté ciertamente parado. Precisamente ayer conocíamos que aquí en Euskadi, lo decía la consejera de Desarrollo Económico, que se iba a poner en marcha un plan Renove. Lo ha habido en años anteriores, han servido para incentivar la venta de vehículos. ¿Cumplirá su objetivo también este nuevo plan? Pues a la espera de conocer los detalles, ¿no?, de las cuantías de las ayudas, las convocatorias, sí es verdad que nos parece una medida ya con contrastable éxito en ediciones anteriores. Lo vimos en 2019 como el mercado, pues, vasco y también gallego, aquellos que tuvieron planes de renovación de flotas, tuvieron unas cifras mejores en términos de mercado, y en ese sentido creemos, siempre decimos, ¿no?, desde el sector, que hay muchos retos encima de la mesa, pero dos de ellos pasan por la introducción de las tecnologías de bajas y nulas emisiones y también por la progresiva renovación del parque, ¿no? Es verdad, aquí se habla de coches híbridos, de coches eléctricos. En el balance que hacéis respecto a los datos de matriculación de abril del 2021, ¿hay algún dato destacable en este tipo de vehículos menos contaminantes? Los vehículos electrificados, con todo y a pesar de esta situación, son los que experimentan en términos de mercado un crecimiento más sostenido, ¿no? Ya
el conjunto de las tecnologías electrificadas, tanto los puros como los híbridos enchufables y no enchufables, prácticamente suponen una cuarta parte del mercado. Es verdad que por sí mismos no consiguen remontar el conjunto de ventas respecto a la época precrisis, pero sí que observamos un crecimiento de las tecnologías electrificadas. Pero si me permites la ironía, son los más caros, porque es más caro comprarte un híbrido o híbrido enchufable y un eléctrico que uno tradicional de diésel o gasolina. Claro, es una tecnología que aún tiene que madurar y que todavía no se puede decir que sea sustitutivo de un vehículo de combustión. Para algunos perfiles sí, ya sea por cuestiones económicas o ya sea porque vivan en grandes ciudades en las que a lo mejor les compensa invertir más dinero para hacer una zona de bajas emisiones. Pero nosotros siempre pensamos que vivimos en un país que no solamente es la castellana, que hay muchos perfiles de usuarios, ¿no?, de ciudadanos, económicamente y por necesidades de movilidad. Entonces nosotros siempre decimos que cualquier tecnología disponible en el mercado, desde luego es mucho más limpio que un vehículo de 12 años y que tenemos que pensar en medidas de reactivación de un sector en el corto plazo, que es muy importante en el conjunto de España, pero sobre todo en el País Vasco. Y luego, lógicamente, con todas estas transformaciones que se avecinan con los fondos europeos, etcétera, impulsar la descarbonización. En el estudio que habéis realizado, bueno, en ese balance de ventas, ¿incluyen también los coches de segunda mano, los que no son nuevos? En este caso, cuando damos cifras mensuales, nos referimos a los vehículos nuevos, los últimos datos que tenemos del mes de abril. Respecto a los vehículos usados, sí que observemos un incremento en el segmento de menor a 5 años, que son coches seminuevos, pero también hemos visto cómo en este contexto de ralentización se incrementan las transmisiones de vehículos entre particulares muy antiguos, y eso es malo para el sector, para el medio ambiente y para la seguridad vial, que también es un elemento muy importante a tener en cuenta. Comentabas el segundo semestre como el que podría ser de recuperación para el sector. ¿Eres optimista en este sentido o, tal y como está la situación actual, todavía harán falta conocer muchos más datos? Hemos ido constantemente revisando las previsiones desde que empezó el año, sobre todo cuando supimos que la recuperación no iba a llegar pronto y que al final esa previsión inicial que dimos de 1.200.000 unidades, siempre teniendo como referencia 2019 y un año normal, ahora van a quedar bastante por debajo del millón, ¿no? Esperemos que al final, en verano, ya también cuando haya, pues a ver qué pasa con los planes de incentivos a nivel autonómico, como puede ser el Renove, el MOVES y distintas reformas que nosotros estamos proponiendo, también tema fiscal, veremos a ver si el mercado se remonta. No quiero ser pesimista, pero todavía no puedo ser muy optimista. ¿Habéis mantenido alguna reunión con responsables políticos explicando un poco cuál es la situación del sector y qué tipo de ayudas os gustaría que se pusieran en marcha, o incluso de esos fondos europeos que van a llegar, si puede haber algo para el sector? Aquí está claro que lo que sabemos, no solamente en España sino en otros países, es que la apuesta de la Comisión, ¿no?, por enfocar una recuperación que también implique transformación en términos de sostenibilidad, digitalización. O sea, la música suena muy bien. Ahora veremos muy bien si en España somos capaces, y en los distintos gobiernos autonómicos, de gastar bien esos fondos, ¿no? Ese es el gran reto. Lo que decimos es que tiene que haber una hoja de ruta estratégica para el sector automoción en toda la cadena de valor, ¿no? Desde las fábricas, ahí tenéis algunas muy importantes en el País Vasco, como los más de 5.000 puntos de venta, ¿no?, que representamos los concesionarios en toda España. Todos tenemos que aprovechar estos fondos, pues, para hacer la industria del sector más competitivo en los tiempos que vienen. Eso, por una parte, es la prioridad número 1 en los próximos 3 años, donde nos jugamos mucho. Y luego, en el corto plazo, siempre decimos que hay que tomar aquellas medidas que, como decía antes, contribuyen a democratizar las nuevas tecnologías, pero también enfatizar mucho toda la renovación del parque, tanto con incentivos como pueda ser el Plan Renove Vasco, como con incentivos fiscales o señales fiscales que también penalicen a los vehículos más contaminantes.
porque detrás de todo este tema de las ventas, y lo entendíamos así cuando hablas de todo el conglomerado del sector, hay muchos puestos de trabajo. Muchos se han perdido con esto de la pandemia. Se han perdido, por lo menos por lo que a nosotros nos toca, ¿no?, de la distribución. Es verdad que también con los ERTEs, y bueno, se ha mantenido, se ha tratado de contener durante los meses más duros del año pasado el empleo. El riesgo ahora, que muchos de los concesionarios son pymes, son pequeñas empresas, en la medida en que esta situación, ya estamos en el mes de abril, se prolonga unos meses más, está claro que se pueden perder mucho empleo. Nosotros damos empleo en todo el territorio a 200.000 personas de manera directa, 500.000 de manera indirecta, ya no solamente lo que son los empleos, ¿no?, en las instalaciones que se dedican a vender y reparar vehículos, ¿no?, que en un momento de estancamiento pueden sufrir, sino también todas las industrias y comercios locales que giran en torno, pues, a estos establecimientos. Para terminar, en positivo la pregunta, ¿qué marcas son las que más se han vendido? Pues ahora mismo no tengo, y tampoco quiero dar exactamente los nombres, ¿no?, de estas marcas más vendidas, pero bueno, desde luego, sobre todo vehículos comerciales, ¿no? En el segmento de los particulares no podemos dar un ranking porque no sería positivo dentro de lo que son unas cifras raquíticas. Pues nada, que a ver si nos animamos a cambiar de vehículo. Juan Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte para todo el sector que representas. Él es Juan Luis Fernández, responsable de Asuntos Públicos de Faconauto, ya lo ha explicado él muy bien, de la red de concesionarios de vehículos, otro de los sectores que se está viendo también, porque no compramos coches. Y así se ha demostrado en el mes de abril. Son los datos del mes de abril de este año 2021. Hacemos una pequeña pausa, volvemos. Comienzan los exámenes de AVE para acreditar los niveles de euskera. Desde hoy, dentro de un plazo de 4 días, se van a presentar pues 16.831 personas. Como no, en el BEC va a haber novedades, las explica Joaquín Azcue, que es el director de AVE. Bueno, vamos a desarrollar ahora 3 convocatorias de acreditación de niveles de euskera. Las 3 convocatorias son: una es abierta, dirigida a cualquier ciudadano que se quiera presentar a estas pruebas para acreditar nivel de euskera. Otra es dirigida a los alumnos de los euskaltegis homologados en Euskadi. Y la tercera en concreto es un sistema nuevo que hemos puesto en marcha, que es denominado OVE, que es a través de un ordenador. En total van a participar más de 17.000 personas en esta convocatoria de primavera, y la gran mayoría son alumnos de euskaltegis, alrededor de unos 10.000, y el resto, más o menos 6.000 y pico serían que vienen de manera abierta, y luego pues a través del ordenador son alrededor de 500 personas los que van a tomar parte. Se va a hacer en los tres territorios para cumplir las medidas de sanidad y para no de alguna manera que no tengan que hacer muchos kilómetros los que toman parte, porque anteriormente todas las pruebas de escritura en concreto se hacían en el BEC de manera centralizada. Ahora lo vamos a hacer en las tres capitales, digámoslo así. En el caso de Guipúzcoa no se va a hacer en San Sebastián, se va a hacer en Ficova, en Irún, y luego se van a hacer respetando todas las medidas de sanidad que están establecidas para este tipo de jornadas, ¿no? Ese es más o menos el proceso que se va a seguir. Y luego, en lo que se refiere al perfil de los que se presentan a estas pruebas, decir que la gran mayoría son de nivel C1 o más o menos el equivalente al EGA que se hacía antes, y al B2, que es un nivel inferior al EGA o al C1. Es decir, el B2 y el C1, y eso es fruto de que la gente se presenta a estos niveles altos del proceso educativo que han llevado en educación, ¿no? Con eso lo que conlleva es que todos los procesos de acreditación poco a poco están subiendo, y cada vez es más gente la que se presenta a los niveles altos de conocimiento de euskera.
Sí, eso es, para sacar el AVE. Ya han escuchado estas novedades, no solamente en el BEC. En cada uno de los 3 territorios históricos se van a celebrar en esta ocasión los exámenes. En el caso de Guipúzcoa eso no se dirige a Donosti porque va a ser en Irún. Hablamos un poco de cicloturismo también, porque se ha presentado el primer foro de cicloturismo Euskadi. Es un evento organizado por el Departamento de Turismo y de Basque Tour y que va a suponer un paso para la reactivación del sector y sobre todo, pues como no, también para atraer a turistas. Y ese es nuestro objetivo, seguir posicionando Euskadi como destino cicloturista para lo que contamos con numerosas herramientas. Una larga tradición ciclista, el éxito deportivo, buenas infraestructuras, la red de centros BTT, la red de vías verdes o la cada vez mayor movilidad ciclista en nuestras capitales. Estos elementos son la base de partida para dotar de la fuerza que merece al cicloturismo, uno de los sectores con mayor progresión de crecimiento en los próximos años y que es fundamental para el desarrollo de un turismo sostenible. Además, los expertos afirman que el turismo de naturaleza será una de las principales motivaciones de los turistas para viajar tras la pandemia. Con este impulso estableceremos los pilares para reforzar una estrategia sólida vinculado al turismo de bicicleta, impulsando la integración del sector con la creación de la red de cicloturismo de Euskadi. En ese mantenimiento del empleo y la actividad hemos trabajado con el plan de resistencia del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, con más de 107 millones, a los que hay que sumar las convocatorias de ayudas ordinarias, que alcanzarán casi otros 8 millones a lo largo del 2021. Los 3 programas de ayudas orientadas al turismo ya están en marcha y forman parte de este proceso hacia la futura reactivación. Tenemos, por un lado, las ayudas a proyectos turísticos, a emprendimiento y a comercialización y la promoción de productos turísticos. Porque este proceso también debe pasar por no abandonar la promoción de Euskadi como destino seguro y atractivo y la organización de foros y eventos profesionales que refuercen el posicionamiento de Euskadi en el turismo de calidad. De turismo hablamos de formación, de educación y de las artes, porque vamos a conocer a una fundación, se llama FIDIAS. Es una fundación para la integración y el desarrollo interpersonal a través de las artes. Esta fundación la tenemos muy cerquita, porque está ubicada en Leioa, al menos nació en Leioa. Ahora también tienen sede en Guecho y desde hace poquito también en Bilbao. Vamos a conocerlos a través de este audiovisual. ¿Qué es FIDIAS para mí? FIDIASeko misioa da gure gazteen eta umeen integrazio eta garapen interpertsonala, kultura eta artearen bitartez garatzen. FIDIAS for me is the best place to study. A fundação para mim é como lugar que nos deu a oportunidade de aprender e de respeitar e a compartilhar. To me, FIDIAS is the best place to learn and make friends. ما هي FIDIAS بالنسبة لي؟ FIDIAS هي مكان نتعلم فيه كيف نتغلب على الخجل مثلا أو نحقق أفضل نسخة عن أنفسنا. Para mí FIDIAS es Para mí FIDIAS es como una familia en la que disfruto y hago lo que más me gusta, que es bailar. FIDIAS para a quien hay lugar con pueda con mismo. FIDIAS es un lugar donde puedo expresar mi arte. ¿Qué es para mí FIDIAS?
Para mí Fidias es un lugar donde puedo explotar todo mi potencial. Niretzako Fidias da jendeari laguntzeko aukera bat. Para mí, Fidias es un buen modo de entretenimiento y de educación. تمثل فيدياس بالنسبة لي بيت الثاني. Y para mí también. Y para mí también. 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 ¡Bienvenidos a Fidias! Vamos a completar toda la información en torno a la Fundación Fidias, que es los proyectos que desarrolla una fundación muy cercana a nosotros. Hablamos con David Aldaga, el responsable de proyectos. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿qué tal vosotros ahí en la fundación? Pues bien, la verdad es que trabajando mucho y a pesar de que este año está siendo especialmente duro para todo el mundo, desde luego, nosotros podemos decir que tenemos una actividad sin parar, es decir, no apostamos por la presencialidad desde el comienzo, dentro de las limitaciones y de las medidas de seguridad que mantenemos rigurosamente, pero nuestros proyectos han seguido, afortunadamente, para nuestros usuarios y usuarias. En principio, la pregunta obligada. ¿Qué es la Fundación Fidias y cómo surgió? Fidias surgió porque un grupo de personas, que son las que forman el patronato, decidieron que había que apostar por el trabajo con los jóvenes y con las jóvenes. Hay muchos proyectos enfocados a diferentes sectores de nuestra sociedad, pero los jóvenes principalmente son los que más sufren muchas veces esa falta de posibilidades para poder desarrollarse, no solo académicamente, sino sobre todo para sus potencialidades orientadas al tema artístico y al tema cultural, porque Fidias desde siempre, desde el comienzo, se orientó a este desarrollo de las potencialidades de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, a nivel sobre todo artístico y cultural, como te digo. Efectivamente, ¿cómo se os ocurrió el tema de el arte como leitmotiv, el arte como nexo de unión a la hora de acercaros a los jóvenes? El arte es una herramienta maravillosa y muy potente de pedagógica, de enseñanza para un montón de otras habilidades que son igual o más importantes que el tema meramente académico. Fidias tuvo muy claro desde el principio que quería enfocarse en el teatro. El teatro es una herramienta maravillosa para poder conocerse a uno mismo y para poder trabajar ese otro tipo de habilidades que son imprescindibles para poder desenvolverse en el día a día y sobre todo socialmente y emocionalmente. Además del teatro, desde el comienzo, comenzamos a trabajar en el 2011, fuimos legalizados por el Gobierno vasco desde ese mismo año, 2011, y hemos apostado siempre por esta educación integral de la persona. Efectivamente, es una especie, interpreto, de educación en el tiempo libre, educación en valores. Sí, Fidias trabaja con menores, con adolescentes, siempre después del tema escolar, después de las clases. Apostamos por este apoyo escolar, por un lado, este acompañamiento académico que está ofrecido por voluntariado, un voluntariado potente que viene de un montón de centros escolares, tanto del municipio de Leioa como de municipios colindantes. Y sobre todo ofrecemos posibilidades de actividades de tiempo libre que engloben tanto cultura como arte y sobre todo desde este año el deporte, que es una cosa por la que hemos apostado muy fuertemente, gracias a la colaboración sobre todo de Fundación Athletic de Bilbao, que ha empezado a hacer unas actividades de multideporte maravillosas con nosotros este curso. La idea es que los jóvenes y las jóvenes, los niños y niñas, puedan en su tiempo libre no solo reforzar sus materias escolares, sino sobre todo hacer actividades
lúdicas y sobre todo educativas, enfocadas al tema artístico y cultural. Has citado Leioa. Fidias nació en Leioa. ¿Se mantiene en Leioa? ¿Ha ampliado a otras localidades? Nosotros tenemos sede en Leioa, en Guecho y en Bilbao desde el año pasado. Nuestro principal lugar de trabajo, nuestra casa, por así decirlo, está en Lamiaco, en el barrio de Lamiaco, en Leioa. Tenemos actividades también en Guecho. Este año se han visto un poquito mermadas por el tema de la pandemia, porque eso, dos de nuestros talleres, se desarrollaban en la Romo Kulturetxea. Es un espacio maravilloso para poder pues hacer cualquier tipo de actividad, y principalmente este año estamos en nuestro local, en nuestra casa de Lamiaco, donde tenemos un campo de fútbol maravilloso ahí al lado, que los chavales pueden utilizar para hacer un montón de actividades, los chavales y las chavalas. Y desde el año pasado, año y medio ya, arrancamos un proyecto estupendísimo en Bilbao, en colaboración con el Museo de Reproducciones, orientado al teatro con los más mayores, el teatro adolescente. El proyecto se llama El Teatro va al Museo, y ya te digo, nace esta colaboración conjunta entre Fundación Fidias y el Museo de Reproducciones, y pretende acercar a los jóvenes a la cultura y al arte mediante la herramienta pedagógica que hemos dicho que es el teatro. Dos cuestiones, por ejemplo, hemos visto en el vídeo que tenéis y que acaban de ver nuestros espectadores, la multiculturalidad, llamémoslo. ¿Cómo se acercan a vosotros? ¿Hay un número limitado? Explícame un poquito, por favor, todo ese proceso previo, antes de empezar, digamos, con los talleres o las actividades. Bueno, Fidias es un espacio abierto, es un lugar para que todo el mundo pueda acercarse a colaborar y a participar. Evidentemente nosotros nacemos con una idea de trabajo para la comunidad, y por tanto nos debemos a esta comunidad en la que estamos enclavados. Nuestras chicas y chicos, niños, niñas, adolescentes, en un tanto por ciento elevadísimo, por no decir casi todo en su totalidad, vienen derivados por educadores, trabajadoras sociales, orientadores de centros escolares. Es decir, hay una necesidad de base que no siempre es académica, y no siempre tampoco hay una problemática económica detrás, pero siempre hay una necesidad de trabajar algo que falta, o algo que se ha visto afectado por los motivos que sea, ya sea por motivos emocionales, por alguna problemática familiar. Es decir, las chavalas y los chavales que vienen a Fidias encuentran no solo una actividad para realizar, sino sobre todo unos referentes en los que poder apoyarse, ya sea a través del apoyo escolar, con el voluntariado, ya sea a través de las actividades artísticas que hacemos, pero siempre es una derivación directa de, como os digo, servicios sociales, educadores de base y centros escolares. ¿Se nota evolución en los más pequeños, los niños y niñas, y también en los adolescentes, una vez que llevan un tiempo ya en esos talleres o en esas actividades o en esos programas? Exactamente, Yolanda, eso está demostrado. Tenemos un montón de, afortunadamente, ¿no? Como te decía, nos consideramos una gran familia, y hay chavales y chavalas que llevan con nosotros desde muy pequeños, y hemos visto su crecimiento, su evolución, y no solo ha habido una mejora importantísima a nivel académico, que evidentemente es importante porque les beneficia a ellos, beneficia su futuro académico y por tanto su futuro profesional, sino que también a nivel de desarrollo de ese tipo de habilidades que a veces nos olvidamos que son tan importantes o más, como habilidades sociales, habilidades de relación con el otro, y todos los chicos y chicas que están en Fidias han ido evolucionando, han ido creando lazos y vínculos tanto con las personas que trabajamos en la entidad, como sobre todo con el resto de los chavales y las chavalas que ahí se encuentran. Esa es la idea, que seamos un espacio de convivencia donde podamos aprender a compartir, y sobre todo donde desarrollemos nuestras potencialidades. Ha tenido que ser una pena con esto de la pandemia, que habréis tenido que limitar el número de participantes para poder cumplir con las medidas sanitarias, la distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente. El tema de los aforos lo llevamos a rajatabla. Tenemos unos protocolos que seguimos al pie de la letra, unas medidas de higiene exhaustivas. A veces estamos ahí con las ventanas abiertas para ventilar, que parece que se nos va a llevar el viento, pero es importantísimo que todos nos cuidemos unos a otros, y tenemos que decir que los jóvenes, hasta los más pequeños, especialmente los más pequeños, han sido siempre súper responsables y súper conscientes
de esta necesidad de protegerse y de protegernos unos a otros. Y sí, aunque se ha limitado en muchos de los talleres el aforo por, evidentemente, los temas lógicos de seguridad y de salud, hemos continuado. El hecho de poder disponer de este espacio, de este campo de futbito que tenemos ahí en Lamiaco, al lado de nuestro espacio, nos ha permitido hacer muchas actividades al aire libre y poder desarrollarlas de otra manera. Ahora, por ejemplo, con las actividades de multideporte, con Fundación Athletic de Bilbao, podemos acoger a un grupo bastante majo de chavales y de chavalas y podemos hacer cosas porque estamos al aire libre y manteniendo siempre las distancias. Entonces, bueno, hemos ido salvando esas pequeñas dificultades, pero evidentemente ha sido un pequeño bache que hemos tenido que superar este curso. Has hablado de la Fundación Athletic como colaboradora de los programas que desarrolláis, pero también del museo. ¿Cómo ven los chavales, las chavalas, el teatro? Algo que seguramente era desconocido para ellos. Exactamente. El teatro muchas veces da un poquito de miedo, ¿no? No conocemos exactamente lo que es hacer teatro, no conocemos tampoco sus beneficios. Está demostrado que el teatro, como he dicho al comienzo, es una herramienta maravillosa para aprender, para culturizarse, para conectarse con uno mismo y conectarse con los demás. Y todos los chicos y chicas que han pasado por los grupos de teatro, actualmente tenemos dos, uno de más chiquis, de más pequeños, y otro de adolescentes. Todos y todas están encantadas y la verdad es que año tras año va creciendo ese grupo de personas que se quieren apuntar a los talleres de teatro. Y bueno, sí que este año en lo que más ha incidido la pandemia es la dificultad para poder mostrar nuestro trabajo. Como toda propuesta artística, necesita ser mostrada, necesita tener un público. Este año, y ya desde el curso pasado, cuando comenzó todo esto, se vio frustrada la posibilidad de mostrar nuestro trabajo, de hacer las muestras que hacemos habitualmente o las actuaciones que tenemos programadas durante el curso, pero tampoco nos podemos quejar. Tanto el grupo de teatro como de baile han tenido su momento de gloria, su momento de poder mostrar su gran trabajo y su gran esfuerzo, y este curso hemos tenido espacios muy interesantes, como por ejemplo Jimby en Bilbao, que siempre nos acoge maravillosamente bien y nos cede sus espacios. Y bueno, ahora a final de mayo tenemos también una performance en el Museo de Reproducciones de Bilbao, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos. Entonces, bueno, es un aliciente, el poder mostrar el trabajo es un aliciente para los actores y las actrices, y es estupendo que se siga pudiendo hacer. Y David, ¿nos habéis animado con la música? Porque si hay algo que gusta, sobre todo a los adolescentes, el tema del rap y no sé qué, vamos. El baile que hacemos, el estilo de baile que se trabaja en Fidias, es un baile urbano, es música moderna. Entonces, bueno, ellas y ellos, los que participan en los dos grupos de baile que tenemos, están encantadas y la verdad es que son muy buenos. Yo os invito a que vengáis a verles cuando haya alguna actuación, o que podáis ver algún vídeo que tenemos en el canal de YouTube o en nuestras redes sociales, y la verdad es que son un grupo estupendo y muy entregado. El tema de la música este año, además, se ha potenciado con el comienzo de un nuevo taller, el taller de guitarra. El año pasado teníamos un coro, se ha quedado un poco en stand-by por tema pandemia, evidentemente, esperamos poder retomarlo, pero con guitarra este año empezamos muy poquito a poco, como cualquier proyecto nuevo, pero ha ido creciendo y tenemos también ahora 2 turnos, por así decirlo, 2 grupos por el tema de aforo, uno de más iniciados y otro de personas que ya tenían alguna habilidad y tenían alguna experiencia con la guitarra. Y bueno, vamos poco a poco. El año que viene seguro que haremos alguna cosilla más enfocada con la música. David, quiero conocer un poquito también a los voluntarios. ¿Quiénes son los voluntarios de la Fundación Fidias? Bueno, nosotros como entidad tenemos un total de 200 chavales, chavalas y por tanto la misma cantidad de voluntarios, voluntarias. Es una cantidad importante de la que nos sentimos muy orgullosos, porque el voluntariado, el proyecto de apoyo escolar, se basa exclusivamente en voluntariado. Principalmente gente joven, gente que viene de centros, adolescentes también, que encuentran en este voluntariado una manera de devolver algo a la comunidad, que es lo importante, y sobre todo de convertirse en un referente para estos niños, niñas, adolescentes que necesitan mucho más que un acompañamiento académico. Vienen
estos jóvenes de centros escolares bueno, no solo de Leioa y de Guecho, también vienen de Bilbao, también vienen de Baracaldo. Esto funciona un poco como con el boca a boca. Los chavales, las chavalas disfrutan de su labor como voluntarios y voluntarias, porque eso es la idea, que el voluntariado sea algo que te reporte ese beneficio, ese disfrute, y acaban contándoselo a sus amigos y amigas, y cada vez más gente afortunadamente se suma a esta experiencia estupenda de voluntariado, porque sin voluntarios no podríamos hacer frente a este apoyo escolar con tantos niños y niñas como os he comentado que tenemos. El voluntariado intentamos que sea uno a uno, y nosotros tenemos un lema en la fundación que nos gusta mucho, que es tú a mí me importas. Es decir, en este tándem estupendo de voluntario-voluntaria, alumno-alumna, creamos unas parejas de trabajo que van mucho más allá de ese ayudar con las matemáticas o ayudar con el inglés o con el euskera. Al fin y al cabo no deja de ser un espacio de confianza y de seguridad, donde el chaval y la chavala va y encuentra una persona con la que puede compartir sus clases, sus momentos, sus preocupaciones, y evidentemente el beneficio es por ambas partes. Aquí todo el mundo sale ganando, que es lo bonito. Arriesgo mucho entonces al decir que el niño o la niña, el chico o la chica que van a aprender, por su parte también se convierte en enseñante de los otros. Has dado en el clavo, Yolanda. Te iba a decir que muchas veces no sé quién está haciendo la labor de voluntariado, porque lo que recibe la persona voluntaria, cualquier persona que haya sido voluntaria en su vida, sabe que es una experiencia súper gratificante y de la que te llevas mucho más de lo que tú das. Entonces, aquí intentamos romper siempre esa idea de que hay alguien, ¿no? El voluntario parece que está no por encima, que no es una expresión que se utilice en el tema del voluntariado, al contrario, pero aquí más que nunca es una relación entre iguales, en la que nos apoyamos mutuamente y en la que el chaval o la chavala que va como voluntario o voluntaria recibe también esa devolución, ¿no?, por parte de los jóvenes con los que está. Se crean relaciones muy bonitas que además continúan con el tiempo. Hay parejas de trabajo, como las llamo yo, que continúan durante varios años, y ver ese recorrido que hace tu alumno o tu alumna, y cómo va superando el curso gracias a tu ayuda, y cómo va madurando y creciendo, ¿no?, a tu lado, pues es una experiencia muy satisfactoria, muy bonita. Pero todo eso sin una evaluación final, ¿no? Sin evaluación final, entendida como evaluación de materias, ¿no? Sí que hay una relación continua y constante con los centros educativos. Tenemos una muy buena relación con todos los centros que nos derivan a estos voluntarios y que nos derivan a los alumnos, y nuestro voluntariado está informado de estas mejoras y esta evolución casi siempre positiva de la gente a la que apoyan, y eso es muy satisfactorio para ellos. La evaluación final es decir que hemos superado el curso y que lo hemos hecho juntos y que nos vemos el curso que viene. Eso es lo más bonito. ¿Y luego con vacaciones de verano o en periodo fuera del entorno escolar también hay actividades? Exactamente. Nosotros intentamos cubrir en la medida de nuestras posibilidades, porque como siempre, como en cualquier ámbito social, siempre el mayor problema es la ausencia de recursos, ¿no?, o las dificultades a nivel de recursos, pero siempre intentamos crear espacios y crear actividades para que nuestros chavales y chavalas tengan algo interesante, algo divertido, algo artístico que hacer en su época de vacaciones, en su época de no clase, ¿no?, tanto en Navidad como en Semana Santa, como ahora en verano, que estamos ya preparando las actividades de verano. Nos juntamos, y sobre todo gracias a la colaboración de cada vez más agentes externos, personas que se ofrecen para hacer algún taller, personas que pueden venir del mundo artístico también, o personas de la comunidad que se acercan y dicen, bueno, pues yo quiero dar unas clases de yoga una vez al mes, o yo quiero aportar de esta manera, quiero crear un taller artístico con los chavales. Y bueno, crear alianzas es parte también de nuestro trabajo, abrirnos a la comunidad y recibir las propuestas de otros agentes artísticos, culturales y sociales que nos ofrecen estas actividades, que al fin y al cabo son las que nos importan, actividades para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. En verano tendremos actividades de verano, a ver lo que podemos hacer. La idea es enfocarlo mucho a salir a la naturaleza, al conectarnos, ¿no?, con el mundo y con nosotros mismos, y bueno, y disfrutar de lo que podamos. ¿Y quién es David Alday?
David Alday es el responsable de proyectos de Fundación Fidias, que hace un poquito nervioso al comienzo de la intervención, pero que has hecho muy agradable la conversación y el responsable de proyectos de Fidias lo que intenta es conseguir que todo este entramado esté lo más conectado posible, porque al fin y al cabo el tema cultural, el tema artístico, el tema educativo, que son los tres pilares, ¿no? Cultura, arte y educación, estén conectados, que no sean compartimentos estancos, que todos y todas nos conozcamos y que podamos ver los proyectos, que podamos visibilizarlos, que un chaval, una chavala pueda ver el proyecto de teatro como algo apetecible y que un día le apetezca probar. Igual este curso no, porque le da un poquito de vergüenza, pero que el curso que viene tenga ganas, que le haya entrado el gusanillo de probar en teatro o de probar en baile o de hacer guitarra. La idea es proponer esos espacios para que nos conozcamos todos y hagamos mucho más que actividades, ¿no? ¿Y te ves más vinculado, David, al mundo de la educación o al mundo del arte y la cultura? Es una pregunta estupenda que yo me la hago todos los días, porque yo vengo del mundo artístico, del mundo cultural. Yo tengo experiencia como actor y tengo experiencia en diferentes ámbitos, ¿no? En el mundo artístico, pero llevo enfocado en los últimos años en el ámbito socioeducativo, que es el que me interesa. Me gusta decir que uno las dos cosas, o que intento, mejor dicho, desde la humildad, unir las dos cosas, enfocar y traer mis conocimientos del mundo artístico y cultural y llevarlos al ámbito socioeducativo, porque al fin y al cabo es lo que nos define como entidad y lo que yo creo que nos debe definir como sociedad, es decir, acercar cada vez más la cultura y el arte a nuestros y nuestras jóvenes y también a los menos jóvenes, porque tenemos una línea muy interesante de trabajo intergeneracional en la que creemos muchísimo y por la que apostamos, que además vais a poder conocer un poquito mejor, creo que hoy mismo en el programa Palabras mayores. Sí, pero bueno, ahí explicaremos un poco el proyecto y hay personas que lo van a explicar mucho mejor que yo, el proyecto que hacemos con personas mayores, porque la idea es esa, que los jóvenes que son los principales participantes de nuestras actividades, no se queden ahí, sino que devuelvan también ellos a su vez y ellas a su vez algo a la comunidad. Y en la comunidad estamos todos. Y están también los mayores, que son una parte muy importante y muchas veces un poquito olvidada. Efectivamente, luego con nuestra compañera, con Cintia Laiseca, en el programa Palabras Mayores, conoceremos otros de los programas de la Fundación centrado en este colectivo, en el de las personas mayores. Aquí lo que hemos dado a conocer gracias a David son esos proyectos, talleres y actividades que realiza con los más jóvenes y con los más chiquis. Así que les emplazo a que luego estén con David y con Cintia en Palabras Mayores. David, muchísimas gracias. Esta es tu casa y para lo que quieras aquí nos tienes para dar un poquito de luz y explicar los nuevos proyectos que desarrolléis y el balance de los que estáis haciendo. Así que un beso muy fuerte, David. Muchas gracias a vosotras, Yolanda. Muchísimas gracias por todo. Un beso muy fuerte también para David y para todos los voluntarios y alumnos de la Fundación Fidias, que como han escuchado muy bien, surgió en Leioa y ahora están también en Getxo y en Bilbao. Hemos conocido también un poquito de boca de sus protagonistas lo que vienen realizando. Nosotros hoy también vamos a terminar con cultura y para ello nos vamos a la reciente celebración del Bilbao Poesía 2021. Con un pequeño resumen de lo que han sido todas las actividades que se han desarrollado durante todas las jornadas dentro de este epígrafe. Así que con esto les dejamos. Volvemos mañana. Agur. Así es la vida. Que no me vengan a mí con teorías, porque lo peor que hay en el mundo es el dolor. Mi terquedad es indomable, dirigida siempre hacia los 4 puntos cardinales de toda mi vida.
el arte, la mujer, la justicia y pasear por la calle. Amua, musuaren mugan. Ainera zital. Gau, bele. Zu, ru, mu, rus. Paseo por la calle de Yubonari. Es una calle alegre, llena de tiendas de ropa. Me topo con personas que llevan en la mano envuelto en un cucurucho pescado frito, sonríen y comen felices. Etxea handiegi gelditu da. Batzuetan, geletan galtzen naiz. Denbora gastatzen dut kontu egin gabeko gauzak begiratzen. Ninguna duda al respecto. De ser un pájaro, sería un gorrión. No tener que resultar interesante supondría para mí una gran ventaja. Ya no te acuerdas, pero siempre hacía frío. Se nos helaban las rodillas de esperar, se nos helaban las palabras en la punta de la lengua, porque a nadie interesaba nuestro miedo. Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de caer. Basta con tatuar en su centro, estás hecha de nadie, y no sirves de nada sin un hombre. Hemos sido derrotados, pero no del todo. Sin embargo, hay que reconocer que hemos perdido, Señor. Así que agachamos la cabeza, aceptamos la derrota y capitulamos. Pero no se relaje, Señor, porque esto no ha acabado aún. Y entonces lograría comprender si tanto nos queríamos, ¿cómo es que echamos a correr? Si tanto nos queríamos. Y es que después de 45 o 50 años escribiendo, o sea, realmente creo que ha llegado el momento de decir, bueno, voy a ver si me zafo de las circunstancias y a ver si encaro, digamos, la última revuelta del camino, a ver si la encaro con más tranquilidad, sin tanto forzamiento, ¿no? Mi gata me castiga, no me deja entrar en su arenero. Mi gata me castiga, no me deja dormir con mi novio. Mi gata me castiga, no me permite concebir hijos. También a ella se le han quedado los cachorros neonatos como San Ramones en sus dolorosas sensibles tetillas de punta. Una mañana perdida en la Siberia de tu espalda, un recorrido nocturno a tu fábrica de miel, un sorbito de ron en un vaso refrescado con tus hielos y dos manos tan grandes que me hacen dormir bien. No hay invierno más frío que el verano en tus ojos, esa mirada furtiva en tu torre de Babel, esa sal que mantiene los cuerpos fríos, pero el hielo derretido, combinación más sabrosa que creo recorrer. Negua. Zure leheska lagunarekin egiten dizulo, tapaki azpian. Ikatzez betetako berontzia besarkatzen dut nik, paretaren bestaldean. Lehen semeaz erditu nintzenean, botila bat oparitu zidan amaginarrebak. Gran vino Sanson. Bere amaginarrebak erregalatu zion berbera. Se nos acaba el tiempo y la historia, decís, que el desierto no es eterno, ni siquiera viejo, que también este dictador tuvo antes cuerpo, nacido de otros cuerpos,
como una historia nace de otra historia, o un tiempo de otro tiempo. Mi madre cuenta a las personas que salen a pasear al perro. Mi madre cuenta a las personas que van a tirar la basura. Mi madre cuenta a las gaviotas y dice con entusiasmo, mira cómo planean. Ene bizitze mulde gaitza mundorori deklaratu. Eta andozeko ibarra luze zela zion berteretxek. Zuri norbaitek zerbait galtegin zeizuna. Egin barko senmeita, libertitzeko besta. España es un poema. No tienes más remedio que admitirlo, recitarlo de grado o por fuerza en esta tierra donde a la fuerza ahorcan. España es un soneto como este, que se titula España, como este, que escribiste en uno de esos autobuses mientras atravesabas la península para leer poemas en Logroño, que también tiene ñ. En España los novios de la muerte, y los botijos y los crucifijos, y las verbenas y las duras penas, y los aficionados a los acertijos. La grasienta cucaña en España, la tiña, la caña, la coña que daña.